Muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a este quinto webinar de Mujeres en Movimiento. Estamos muy contentas por todas las personas que se conectaron otra vez. Como ustedes saben, el día de ayer fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia. Y por eso decidimos con Mujeres en Movimiento dedicar esta edición del webinar al tema de la relación entre mujeres y el espacio público, que muchas veces es una relación de miedo en nuestras ciudades. Y por lo tanto queremos estudiar una herramienta para entender más los fenómenos y además saber cómo podemos tomar contramedidas contra esto. Entonces, ahora les voy a presentar aquí el programa del día de hoy. Primero, mi nombre, yo me llamo Verena Flüss, trabajo en la GIZ, que es la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional en el área de movilidad sostenible. Y conmigo tengo el privilegio de estar con Leticia Sabino, que es la directora y fundadora de una ONG brasileña que se llama Sampapé, y nos va a explicar más a detalle lo que hacen. Y además tenemos con nosotras a Sara Lucía Pérez, que es la subsecretaria de Políticas de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá. Antes contábamos con Ángela Anzola, que es la secretaria de la Mujer, pero por la situación actual de Bogotá, ella tiene otras obligaciones con las que tiene que cumplir y estamos muy felices que Sara Lucía nos puede apoyar y acompañar el día de hoy con este webinar y presentar el proyecto que está llevando a cabo la Secretaría de la Mujer. Nosotros ya hemos hecho varios webinars, entonces ustedes tal vez ya conocen el funcionamiento. Vamos a tener las dos presentaciones de Leticia y Sara. Ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat. Tienen ahí la opción de hacer preguntas. Y al final de las dos presentaciones vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas y las dos van a contestar a ustedes. Si tienen cualquier duda, pueden también escribir en el chat que vamos a estar contestando las dudas. Y con eso, ya quiero dar la palabra a Leticia. Leticia, te paso el control del teclado para que puedas presentarnos tu proyecto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos escuchen. Bueno, yo soy Leticia, como ya dijo Verena, y soy directora y fundadora de Sampapé, que es una ONG en Brasil que actúa por caminabilidad y tenemos proyectos de caminabilidad en género, que es lo que voy a presentar ahora a ustedes. Pero necesito ayuda para cambiarla. Bueno, nosotros somos una organización que empezó en 2012 y tenemos el objetivo de mejorar la experiencia de caminar en las ciudades y por eso entramos también al tema de género, porque como ya voy a enseñar y ya saben, y creo que también Sara nos va a presentar, la experiencia de las mujeres en la ciudad es afectada por la variable de género, por tener miedo de violencia por el hecho de ser mujer. Entonces empezamos a trabajar hace 3 años con esa temática también acá. Pasar muy rápido por eso, porque todos ya saben, pero en Latinoamérica las mujeres caminan más que hombres. Y de aquí traigo un dato de São Paulo, de una investigación que Heide Svab, una ingeniera aquí, hizo con la investigación de origen-destino de la ciudad, que llegó a la información de que 8.8% de los viajes de las mujeres hacen más viajes a pie que hombres.
Y además de eso, es importante decir que no son todas las mujeres, que dependiendo de ingresos y renta, eso cambia mucho. Entonces también con la investigación de origen-destino, hay un dato de que las mujeres, que las familias tienen ingresos mensuales de hasta 1.200 reales, que son como 2 sueldos mínimos acá, hacen mitad de los desplazamientos a pie y el 28% en ómnibus. Entonces, mucho más alto que las otras mujeres también que tienen ingresos, porque eso es muy importante decir, las mujeres cuando tienen alternativa financiera salen del transporte sostenible y ese es un problema para las ciudades y por eso hay que enfocarse en género. Nosotras caminamos también, pero trabajamos desde la perspectiva de caminabilidad y que me gusta decir que es evaluar cuánto el espacio invita o no a las personas a moverse a pie en ese espacio. Y desde que fue creado ese concepto, ese término en 93, ya tenía de alguna forma el género incluido. Y en el index en que Chris Bradshaw, que creó el término, lo hizo en 1993, ya tenés dos variables muy importantes en ese sentido. Una es qué edad niños y niñas empiezan a caminar solas en ese espacio y cómo las mujeres evalúan la seguridad para caminar. Entonces, ya trae ahí esa perspectiva, que hay que considerar esa perspectiva. Y como ya he dicho y siempre vamos a decir, solo he traído una cita de una socióloga australiana, Fran Tonkis, que enseña en LSE en Londres, que escribe mucho sobre el miedo con el género y cómo ese miedo cambia el tamaño, el espacio, el tiempo que las mujeres acceden y se mueven y están en las ciudades. Entonces, no solo datos que tenemos de violencia que ocurren, hay que tener siempre en cuenta el miedo que el espacio genera en las mujeres y en las niñas para entender cuánto tenemos de acceso o no a las ciudades. Y en ese sentido, decidí traer dos ejemplos de dos proyectos que hacemos en Brasil, hemos hecho en Brasil desde nuestro ONG. Un proyecto se llama Mujeres Caminantes, que son realmente auditorías de seguridad de género y caminabilidad, y el otro es el índice técnico de caminabilidad sensible a género. Y un poquito de la diferencia de cada uno es que mientras el primero sí es un proyecto de participación ciudadana, que tenemos que tener mujeres diversas y que esas mujeres son consideradas las expertas del espacio urbano y de sus desplazamientos. En la otra metodología realizamos con técnicos y técnicas del poder público y que van a evaluar específicamente la calidad del espacio. Entonces, cuando hacemos auditorías, nos enfocamos mucho en el subjetivo, porque es el momento en que estamos con quien usa y experiencia la ciudad y los miedos y todas las barreras. Entonces es muy importante en ese ejercicio, en esa metodología, evaluar exclusión y violencia simbólica y social y no solo física. Mientras en el índice técnico no vamos a evaluar percepciones personales, porque lo que nos importa son criterios técnicos que esas personas técnicas tienen la capacidad de evaluar. Y otra vez, al final, cuando hacemos auditorías, el grupo de mujeres ciudadanas que van a proponer las soluciones, entonces llegan hasta ese proceso y muchas de las soluciones son llamar atención al problema porque no son las decisoras de la ciudad, mientras cuando se hace con quien decide en la ciudad, las respuestas sí pueden ser del espacio construido y son ejecutables. Bueno, primero del Mujeres Caminantes, esta es una foto de uno de los ejercicios, solo para llamar la atención que hacemos de ese proyecto en parcería también con otra organización que se llama Red Más, y es específico que ocurrió en la zona norte de la ciudad, en Santana, el barrio. También hicimos con el Fórum de Mujeres de ese barrio en la ciudad. Y para hacer esa metodología, lo que hicimos fue mezclar evaluaciones de caminabilidad que ya existen y no tenían enfoque en género y otras auditorías de género que también ya existen muchas metodologías desde que fue creada en Canadá y se fue desarrollando para hacer una que se mezclaba las dos cosas y que por fin, salió de la presentación.
pero bueno, voy hablando. Y que por fin tenemos 3 etapas participativas de cuando hacemos las auditorías, que es la que sigue. Que la primera es hacer una caminata de sensaciones con esas mujeres. Entonces, antes de que vayamos a hablar sobre caminabilidad o evaluar el espacio y de la calidad del espacio y de las violencias, primero vamos al espacio público a entender cómo se sienten en ese espacio, qué miedos tienen, cuando no es miedo, qué es incómodo, molestia, entender qué espacios son esos. Y en un segundo momento, ya capacitadas y con herramientas, salimos al espacio a evaluar la caminabilidad para entender la relación de cómo se sienten y de lo que hay en ese espacio. Y por fin, en una tercera etapa, después que ellas han hecho el diagnóstico y han entendido la relación de los sentimientos con el espacio urbano, para diseñar soluciones a esos espacios. ¿Qué sigue? No estoy logrando cambiar. Bueno, y solo para traer uno de los resultados, por ejemplo, que tuvimos de esa auditoría, de ese ejercicio de las mujeres caminantes en la zona norte, fue que no son como respuestas definitivas, pero que tenemos esa complejidad de cuando miramos hacia la perspectiva de las mujeres usuarias. Y, por ejemplo, los kioscos de revistas fue una cosa muy interesante, generó gran discusiones, porque si de un lado genera como los ojos en la calle, porque hay gente el tiempo todo, tiene una relación con la acera. Por otro lado, algo que no es construido, pero por las portadas que son exhibidas ahí, las mujeres han dicho que sentían violencia simbólica por tener los cuerpos expuestos o cómo era la objetificación de la mujer. Entonces, un elemento que físicamente de alguna forma se supone que va a generar más vitalidad, por otro lado también genera una sensación de violencia. Entonces, como hay que trabajar más allá de solo el espacio construido, pero como junto con esos otros actores, eliminar esos otros tipos de violencia que pueden ser generadas, por ejemplo, por el kiosco de revistas. Y además de eso, por la infraestructura, como se reporta muchas veces cuando se hace evaluaciones en espacio público, de mobiliarios que pueden funcionar como posibles escondites y que dan miedo, genera mucho miedo a las mujeres mientras caminan en esos espacios. Y entonces, de ese ejercicio, algunos resultados es hacer un informe, audiencias públicas, presentaciones, porque como dije, hay mucho de eso de llamar la atención. Como en ese ejercicio las mujeres también han dicho que uno de los momentos más peligrosos es la espera en la parada de los buses. Han creado también un manifiesto de una parada de bus ideal con todo lo que sería el perfecto, no solo en modelo, pero también en servicios, de manutención, para sentirse más seguras en ese espacio. Y además, también acciones más de intervenciones en el espacio público, otra vez más porque no deciden, no pueden cambiar efectivamente el espacio. Entonces, ¿qué se puede hacer para llamar la atención de eso que han dicho que era problemático? Entonces, en ese ejercicio específico han hecho unos carteles con mensajes para empoderar mujeres y para hablar de la vergüenza que hay que tener a alguien por agredir una mujer o ser violento con una mujer, y eso muy expuesto en el espacio público. Y también información en las paradas de buses, del itinerario de los buses, que eso no había, y entonces tuvimos que hacer y pegar ahí. Entonces, cosas más ciudadanas y acciones. Mientras la otra metodología, el índice técnico de caminabilidad sensible a género, hemos hecho muy recién en Curitiba, en la ciudad al sur de Brasil, con apoyo del BID. Y de ahí tiene una perspectiva distinta porque no va a ser con ciudadanas y usuarias, pero sí con técnicos y técnicas de la alcaldía. Y eso es muy importante, entonces, tener un ejercicio muy fuerte de capacitación y sensibilización en el tema. No solo por el ejercicio que van a hacer, pero para que eso genere otros cambios en el ejercicio de toma de decisión y de proyectos a largo plazo.
Y en ese ejercicio hemos tomado también metodologías o estudios que ya existen y además de tomar en cuenta muchos índices de caminabilidad que ya existían, incluso de nosotros, eh, hacíamos el ejercicio de ver qué elementos de la caminabilidad realmente tienen relación con los principios de calles seguras para mujeres, tomando en cuenta los 6 principios creados por Annie Michaud, también en Canadá, que también son muy utilizados por Punkt Six en España. Y de ahí, ¿cuáles son esos elementos del espacio construido que tienen que ver con señalización, visibilidad, vitalidad, vigilancia informal, equipamiento inmobiliario y el convivir, que se puede evaluar de forma objetiva y técnica? Y entonces para eso hemos llegado en 6 capas de análisis: banquetas, conectividad, seguridad vial, fachadas, equipamientos inmobiliarios y señalización. Y de ahí cada uno tiene entre 4 o 3 subítems de evaluación que van a ser evaluados sin perspectiva subjetiva, todo muy, muy objetivo. Y para hacer eso, por ejemplo, cuando se evalúa el espacio que hay en una banqueta, nos preguntamos a las técnicas o técnicos si les parece bueno o no, suficiente o no. Eso es lo que hacemos con las mujeres participantes, pero en ese ejercicio objetivo hay un puntaje dependiendo del tamaño. Entonces de ahí se va a llegar lo que en ese espacio es mejor desde una perspectiva de género y lo que es peor. Muchas de las cosas son mejores, obvio, para todas las personas y tienen un enfoque mayor para las mujeres, pensando que pueden pasar con carritos de compras, que banquetas más anchas tienen más vitalidad y más diversidad de personas y otros tipos de elementos que eso va a generar. Y aquí son algunos ejemplos de las fotografías que las personas que estaban evaluando han tomado. En nuestras metodologías siempre usamos esos marcos rojos y verdes, rojos para tomar fotos de lo que es negativo y verdes de lo que es positivo. Y aquí me gustaría llamar la atención solo de los dos verdes primero, para decir que incluso siendo objetiva se puede evaluar cosas de representatividad. Entonces, por ejemplo, en la foto verde de arriba, que está junto con la señal del 30 kilómetros por hora, es alrededor de una escuela y el pictograma, como el muñeco que está llevando la niña a la escuela, no es una mujer, es un hombre. Entonces, también ese tipo de cosa que puede estar en señales formales en la ciudad. Mientras el segundo verde es el nombre de una calle que lleva el nombre de una mujer. Entonces también se mira la representatividad si en los espacios públicos lleva el nombre de mujeres. Mientras, por ejemplo, el rojo abajo, están viendo si es posible alguien esconderse en el espacio construido y no por la efectividad de si alguien va a esconderse o no, pero por el miedo que el hecho de que esa estructura se pueda esconder a alguien puede generar en las mujeres y niñas pasando en ese espacio. Y por fin, eh, otra vez, ahora que ya presenté un poco de cada una, solo haciendo una comparación, mientras el primero que son con las ciudadanas y la sociedad civil, se busca que haya mucha más cohesión social y que esas mujeres que van a ser ciudadanas, van a seguir desplazándose en el espacio de la ciudad, tengan más instrumentos y más argumentos para seguir luchando para ese cambio y que puedan hacer ese tipo de acciones que son físicas temporarias, pero también acciones que son discursivas, que son de mensaje, para tener otros efectos después. Mientras cuando se hace el índice técnico, se busca influenciar también a largo plazo a esos profesionales que están dentro de los gobiernos, que pueden incluir esa perspectiva en otros proyectos, no solo en ese análisis en un lugar específico que lo hacen. Y el ventaja de hacer eso es que normalmente está vinculado a un cambio efectivo, estructural de la ciudad y ya va a tener acciones físicas ejecutadas con esa perspectiva. Pero nos gusta puntuar que lo ideal sería siempre realizar las dos metodologías juntas para promover los cambios urbanos, porque así tenemos la perspectiva técnica de sus soluciones y que va a ejecutar realmente,
pero también se tiene la perspectiva de la ciudadanía y la subjetividad que va más allá de políticas públicas del espacio construido, pero también de otras políticas que van a eliminar esas barreras sociales y de exclusión. Y con eso termino. Espero que tengan preguntas después para poder explicar un poco más, y ahí tienen las redes sociales para que puedan seguir los trabajos que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Yo creo que fue una presentación muy concisa, muy buena de estas dos metodologías que usan en los dos enfoques. Y yo creo que es una muy buena introducción para seguir con nuestro segundo ejemplo. Ahora nos vamos de São Paulo a la ciudad de Bogotá, donde está Sara Lucía Pérez, que nos va a explicar cómo la ciudad de Bogotá está trabajando el tema de género y espacio público, y más específicamente las auditorías de seguridad a través del proyecto Me Muevo Segura. Bueno, Sara, te paso ahora aquí el control y puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, buenos días para todos y para todas las personas que están conectadas a este espacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial de la Secretaria de la Mujer, Ángela Anzola, quien pues ya explicó, Verena no nos pudo acompañar el día de hoy. Vamos a ver si me funciona el control. No, no me está funcionando el control. Dale, la siguiente. Entonces, para contextualizar un poquito y de manera muy rápida cómo está el tema de la seguridad en el transporte en el espacio público de las mujeres en Bogotá, yo voy a hacer un contexto muy rápido en 2 diapositivas, en donde inicialmente quiero contarles cómo es el uso de transporte, pues, cómo se mueven las mujeres en el espacio público en Bogotá. Y lo que nos muestra esta diapositiva es que porcentualmente en todos los medios de transporte público, Transmilenio, buses del Sistema Integrado de Transporte Público, bus, buseta y colectivo, el porcentaje mayor de participación de las mujeres es justamente en este tipo de transporte público. Mientras que si miramos los medios de transporte que se conciben como particulares, tipo bicicleta, moto, taxi, carro particular, son mayoritariamente utilizados por los hombres. Y si seguimos a la otra diapositiva, esto es lo que ¿por qué es importante resaltar esto? Pues porque nos permite ver por qué las mujeres se están sintiendo inseguras cuando hacen presencia en el espacio público y en el transporte público en la ciudad. Y aquí simplemente voy a mencionar 3 datos muy importantes. El primero es que 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el espacio público. Pero adicional a eso, el 22,8% de los casos de presunto delito sexual que ocurren en el espacio público en Bogotá, y de ese 22,8%, el 83% le ocurre a las mujeres. Si esto lo comparamos con la gráfica anterior, en donde vemos que claramente las mujeres son las que hacen uso del transporte público de manera más recurrente que los hombres, pues por supuesto nos presenta un contexto bien importante en relación a la necesidad de desarrollar programas y políticas que nos permitan apoyar a las mujeres en el espacio en el transporte público para garantizarles de manera más efectiva su seguridad. Siguiente, por favor. Está desconfigurada la presentación, pero bueno, pues básicamente entonces lo que empezamos a hacer desde la Secretaría Distrital de la Mujer fue a desarrollar este proyecto que se llama Me Muevo Segura. Me Muevo Segura en su versión 2019 tiene un antecedente que se empezó a desarrollar en 2015, cuando al distrito se le presentó una aplicación que se llama Safety Pin. Y esta aplicación es una aplicación que permite medir la seguridad en el espacio público con enfoque de género. Y pues por supuesto esto interesó de manera inmediata a la Secretaría Distrital de la Mujer, y se empezaron a hacer unas mediciones en ese momento de 4.000 kilómetros entre malla vial y malla vehicular
de esos 4.000 kilómetros, aproximadamente 430 kilómetros de malla vial, que era lo que, perdón, malla ciclorruta, digamos, que es lo que en ese momento teníamos de ciclorruta, porque hoy en día la cantidad de kilómetros de ciclorruta ha aumentado considerablemente, y el resto, 3.570 kilómetros de malla vehicular. Y todo esto lo empezamos a medir con la aplicación. ¿Qué hace la aplicación? La aplicación instala unos dispositivos en vehículos y en bicicletas y toma fotos del estado de la vía y de la vía pública en términos de ciclorruta y en términos de malla vial. Creo que nos salimos de la presentación. Voy a esperar a que vuelva, pero les sigo contando un poquito del antecedente. Entonces, ese levantamiento lo hicimos entre 2015 y 2016 y nos permitió tener, si quieres devuélvete, nos permitió tener una idea de cómo estaba el tema de seguridad en el transporte, en el espacio público, en lo que tiene que ver con los kilómetros de ciclovía y los kilómetros de malla vial. Posteriormente, en 2017, el distrito tuvo la oportunidad de presentarse a participar en la iniciativa TUMI, y lo hizo de la mano con la CAF, y a partir de ahí ganó la oportunidad de poder hacer nuevamente esta medición ya actualizada, pero además expandirla y hacerla de mayor escala para cubrir todos los kilómetros de ciclorruta de la ciudad y todos los kilómetros de malla vial de la ciudad. Y eso es lo que tenemos en el programa Mi Modo Segura en la versión 2019. En este momento ya se hizo el levantamiento de la información, se tomaron 16.145 kilómetros de malla vial y 537 kilómetros de ciclorruta. Pero adicionalmente, y esto está muy relacionado con lo que estaba mencionando, lo que se estaba mencionando en la presentación anterior, y es que es muy importante tener también la percepción de la ciudadanía, de qué es lo que está pasando realmente en el espacio y en el transporte público, y por supuesto de nuestras mujeres, que son las que están habitando el espacio público nocturno de la ciudad. Y entonces decidimos que para esta versión era muy importante hacer también el levantamiento de encuestas que nos dieran la percepción de seguridad de las mujeres en el espacio público nocturno de la ciudad de Bogotá, y no solamente tener el tema de las imágenes y de la medición del índice, que más adelante les voy a explicar. Entonces, para esta versión levantamos 14.311 encuestas nocturnas. Siguiente, por favor. Y estas dos fotos los que nos permiten es un poco evidenciar en la fase de recolección la exhaustiva que fue la medición. En la foto de la derecha vemos los recorridos que se realizaban para hacer la captura de las imágenes en las vías arterias o en las vías principales, y en la de la izquierda vemos cómo se hizo el levantamiento o la recolección de la información en las vías locales e intermedias. Entonces, esta foto es muy impresionante porque nos permite ver que realmente entramos a cada calle de cada barrio, a cada cuadra, para poder hacer justamente esta medición de manera muy detallada. Siguiente, por favor. Y en total, aquí nos permite ver por cada uno de los tipos de ruta que se recorrió, cuál fue la extensión de esta. Y justamente lo que nos permite ver es que lo que son troncales y arterias, en términos de kilómetro, por supuesto, fue mucho menor el número de lo que se levantó en términos de tipo de malla intermedia, local, y algunos repasos que tocó hacer. Siguiente. Y aquí, ¿qué hicimos finalmente con esas fotos? Con esas fotos lo que decidimos hacer fue la construcción de un índice compuesto de seguridad para las mujeres en el espacio público nocturno. Ese índice básicamente lo que hace es tomar cada uno de los puntos. Se levantaron 40.492 puntos de vías vehiculares, y cada uno de esos puntos se tomaba la foto y se hacía la evaluación de cada una de estas 8 variables. Estas 8 variables son las que normalmente utiliza el programa de ciudades seguras de ONU Mujeres, pero hicimos una adaptación para poder hacer la medición en este caso y poder evaluar cada uno de los puntos, tanto vehiculares como de ciclovía, y mirar el nivel de seguridad de los puntos desde el punto de vista de la iluminación, de la visibilidad, que veo en el punto, quién me ve,
la cantidad de personas que están circulando, y recordemos que esto fue en el espacio público nocturno de la ciudad, la presencia de seguridad, y aquí estoy hablando no solamente de seguridad pública, sino también privada, el estado del sendero o de la malla vial, la cercanía con el transporte público y la diversidad de esas personas que están transitando en ese momento en que se hace la captura de la información. Con esto, lo que se hizo fue dar una calificación entre 0 y 3, que para cada una de las variables era diferente, y después se hacía la suma. Como la ponderación de cada una de las variables era exactamente la misma, se hacía una sumatoria simple, y con esa sumatoria cada punto se ubicaba en alguna de las 5 categorías que teníamos establecidas para el índice, entre muy bajo y muy alto, y pues obviamente las 3 que están en el intermedio de las dos. Siguiente, por favor. Y entonces ahorita les voy a presentar un poquito de los resultados que tenemos de ese ejercicio. Esta diapositiva corresponde al índice general de seguridad para las ciclorrutas de Bogotá, en donde nos permite ver que el 43% de los puntos que se levantaron para ciclorrutas fueron 3.843 puntos. El 43% de esos puntos están ubicados en un nivel alto, que es el verde este clarito que vemos en el mapa. Eso corresponde a 1.661 puntos. Y si sumamos el alto con el muy alto, nos está dando que el 50% de los puntos levantados de ciclorruta están en un nivel de favorabilidad en términos de seguridad alto o muy alto. Siguiente, por favor. Y ya cuando entramos a ver específicamente cómo se constituye esa medición en términos de las variables, lo que les estamos mostrando en esta diapositiva son aquellas variables que estuvieron mejor calificadas porcentualmente en el total de los puntos, y cuáles no estuvieron tan bien calificadas porcentualmente en ese total de los puntos. Entonces, lo que vemos es que en 6% de los puntos, la variable de presencia mixta entre hombres y mujeres en el espacio público nocturno de Bogotá y la variable de seguridad, tanto pública como privada, en el punto de ciclorruta en el espacio público de Bogotá, estuvo calificada en los 2 niveles más bajos, que para el caso se ve arriba en el mapa que tiene los puntos rojos de presencia de seguridad. Si ven, el mapa en su mayoría está rojo o naranja y tiene muy poquitos puntos que están calificados con el verde claro o el verde oscuro. Asimismo, en términos de iluminación y del estado del sendero, en la izquierda, en el gráfico de araña, vemos que para estas dos variables, el 94% de los puntos calificó muy bien la iluminación en los puntos de ciclorruta, al igual que el 98% de los puntos del sendero. Y eso efectivamente para el caso de iluminación lo vemos en el mapa de la derecha, en la esquina inferior, en donde vemos que la mayoría de los puntos levantados se califican como el verde oscuro o el verde claro para el tema de iluminación. Y pues una imagen muy similar da en términos del sendero, en donde el 98% del total de los puntos levantados fue calificado como muy buena iluminación. Siguiente, por favor. Y este es el mismo ejercicio en relación con los puntos levantados de malla vehicular o malla vial. En total, como les venía comentando, se levantaron 40.492 puntos de malla vehicular. De ese total de puntos, el 55,7% presentaron un porcentaje o una calificación alta en términos de condiciones favorables de seguridad para las mujeres. Si sumamos el alto y el muy alto, encontramos que eso nos da alrededor del 68% del total de los puntos calificados. Siguiente, por favor. Y nuevamente, si nos vamos al tema de variables, encontramos unas de las variables de unas mujeres que fueron calificadas muy bien, que es nuevamente iluminación y estado del sendero. En el caso del mapa, que está en su mayoría verde, en la esquina inferior derecha, tenemos cómo se calificó el estado del sendero
en donde hay muy pocos puntos rojos o puntos naranjas y la mayoría son verde claro o verde oscuro. Y lo que tiene que ver con presencia de seguridad y presencia mixta de personas en el espacio público nocturno, tenemos 5% y 9% de calificación favorable, lo que implica que son muy pocos puntos, como se ve en el mapa de arriba, los que reciben esa calificación. Siguiente, por favor. Y esto es un poco de los resultados de la encuesta. Como les comentaba, hicimos el levantamiento de 14.311 encuestas en 93 puntos de la ciudad que están marcados en el mapa. Para eso tomamos unos puntos de Transmilenio y unos puntos del sistema integrado de transporte público y se levantó la encuesta en mujeres mayores de 14 años con presencia en las 19 localidades urbanas de Bogotá. Nosotros tenemos una localidad que es 100% rural, pero pues que por supuesto no llega hasta allá el sistema integrado, entonces hicimos el levantamiento de las 19 localidades urbanas. Siguiente. Y estos son unos poquitos de los resultados que pudimos sacar de esa encuesta. 3 de cada 4 mujeres transitan con frecuencia en la noche por la zona. Entonces esto pues en realidad es un indicador muy favorable porque lo que nos indica es que las mujeres realmente estamos habitando y estamos participando en el espacio público nocturno que normalmente ha sido negado a las mujeres. 40% de las mujeres prefieren utilizar taxi u otros servicios alternativos en la noche para sentirse seguras. Entonces, pues aquí tenemos un porcentaje de mujeres que optan por no usar los servicios de transporte público colectivos e irse por algunos que son públicos también, pero que son más privados como el taxi. 14% prefieren salir acompañadas en la noche y 66% de las mujeres se sienten inseguras mientras esperan el transporte. Por eso digamos que un poco la información que nos arroja el índice es muy valiosa porque nos permite en esos puntos que están cercanos a las estaciones donde se toma el servicio público, hacer mejoras en relación con aquellos aspectos o aquellas variables que identificamos son inseguras, que como vimos es, por ejemplo, falta de presencia de seguridad, y otros de las variables que han sido calificadas no muy favorablemente. 20% de las mujeres manifiesta que la calidad de la iluminación les genera tranquilidad. Esto nuevamente coincide con lo que nos arrojó el resultado del índice, pues es una de las variables que está mejor calificada, y el 49% de las mujeres afirma que los senderos peatonales son fáciles de transitar. Nuevamente esto también pues corresponde con un poco con los resultados del índice. 88% de las mujeres se sienten más seguras con la presencia de fuerza pública o seguridad privada. Y pues este es un indicador clarísimo de algunos de los temas que se pueden empezar a mejorar en adelante. Siguiente, por favor. Ya para terminar, quiero contarles que uno de los temas que ha empezado a desarrollar la Secretaría de la Mujer a partir de los resultados de este estudio como parte del programa Me Muevo Segura es el diseño y la promoción y la implementación del protocolo de prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres en el espacio de transporte público. Y este es un instrumento que hemos diseñado y hemos decidido implementar en articulación con otras entidades como Transmilenio, como la Secretaría de Seguridad del Distrito, para poder hacerle frente y abordar las violencias contra las mujeres en el espacio público, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el transporte público de las mujeres. La implementación específica de este protocolo se da mediante un mecanismo de atención intermedio que se llama el MAI y está compuesto por duplas de profesionales como una psicóloga o una abogada que le brindan a las mujeres que son víctimas de violencia en el espacio del transporte público asistencia psicosocial, atención sociojurídica, y además también pues obviamente les abren la oferta institucional para que ellas sean atendidas desde lo que necesiten de acuerdo con la situación que han vivido. Siguiente, por favor. Adicional, el protocolo, además de los temas de atención, está compuesto por dos componentes, uno de prevención y uno de sanción. El de prevención lo que busca es hacer identificación, análisis,
sensibilización y capacitación a todo el personal que hace parte del sistema de transporte público de la ciudad, pero también a la ciudadanía, porque muchos de los temas que identificamos en la encuesta y en otras mediciones que hemos realizado es que muchas veces algunos tipos de violencia, sobre todo las que son verbales o las que no implican contacto directo con la persona, para la ciudadanía no son considerados violencias. Este es el caso del piropo, de la mirada. Entonces, esto ha sido como un trabajo muy importante que hemos hecho de sensibilización y esto obviamente articulado con el tema de cultura ciudadana. Y desde el punto de vista de sanción estamos incentivando pues el acceso a la justicia a las mujeres, obviamente esto también desde las duplas, darles todas las herramientas para que ellas puedan acceder a la justicia y digamos como que estos casos no queden impunes. Para nosotros también desde la Secretaría ha sido muy importante todo el tema de difusión de este protocolo y de la ruta única de atención a las mujeres que son víctimas de violencias, porque muchas veces lo que pasa es que las mujeres que son violentadas en el espacio y en el transporte público no conocen que existe un protocolo, entonces se quedan calladas por miedo, pero porque piensan que si dicen algo no va a pasar nada. Entonces hemos activado de manera muy fuerte todo este proceso y pues bueno, yo ya me excedí el tiempo, voy a dejar ahí, pero pues si tienen preguntas estoy muy atenta. Muy bien, muchas gracias Sara por esta presentación. Fueron muchos datos, muchos mapas, pero yo creo que lo que nos enseña es que podemos, sí hay información objetiva sobre los fenómenos del miedo y de la seguridad de las mujeres en el espacio público y que hay maneras de recolectar esta información y vimos dos ejemplos muy diferentes. Si ustedes tienen más preguntas pueden seguir escribiendo aquí en el chat, pero vamos a empezar aquí con las primeras. Antes no quería abrir el micrófono porque a veces se les complica un poco con la tecnología de acá, pero lo vamos a intentar porque yo creo que lo deja el debate más animado. Entonces empezamos con la pregunta de Karina Daniela. Espera, Karina, te voy abrir el micrófono un segundito. Vamos a ver si funciona. Karina, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, Karina. No, yo creo que el experimento fracasó. O Karina, si nos escuchas, puedes hacer tu pregunta. Si no, yo la hago por ti. Su pregunta era cómo se podía acceder a estas metodologías. Yo creo que se refiere tanto a las metodologías que presentó Leticia como las que presentó Sara, cómo se pueden otras ciudades aprovechar de esa información. Tal vez, Leticia, si puedes empezar a responder si tienen algún documento, si está documentado el abordaje que tienen. Sí, claro. Bueno, las dos que comenté están en nuestra página web y nuestras redes sociales también. Tenemos de las auditorías un informe que comenta toda la metodología y ya resultados de la aplicación, y así como hemos escrito también algunos artículos que también publicamos en eso. Y de la otra metodología también tenemos como informe y toda la metodología también pública para los que quieran conocer e intentar también hacer en sus ciudades. Y también estamos abiertas a hablar de eso a quienes quieran contactarnos e incluso ir a otras ciudades a aplicar la experiencia y así. Entonces, todo muy abierto, disponible para que la gente pueda hacer eso en sus ciudades. Ok, muchas gracias. Sara, ¿puedes también contestar cómo la gente puede acceder a esta metodología? Claro que sí. Pues primero que todo quiero invitarles
Esta semana, el día jueves 28, vamos a tener el lanzamiento de los resultados del programa Me Muevo Segura 2019. Va a tener transmisión en streaming por todas las redes sociales de la CAF, de la GIZ y de la Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces, invitadísimos todos y todas a partir de las 8 de la mañana. Ahí van a estar los resultados completos. Pues va a haber paneles también para hablar del tema, pero se va a presentar más en detalle la metodología, se van a presentar más en detalle los resultados, porque esto que les mostré es solamente una puntica de todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Adicionalmente, posterior a ese evento, en la página de la Secretaría Distrital de la Mujer, en el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, van a estar todos los resultados también del programa Me Muevo Segura, las mediciones propias, las cifras que les di al principio, un poco de contexto también las encuentran todas en el OMEC, y adicionalmente hicimos una alianza con IDECA, que es el instrumento de mapeo de catastro distrital, y ellos también van a tener cargados en todos sus mapas de la ciudad, en el sitio web, esta información de Me Muevo Segura. Entonces, también en el marco del lanzamiento de los datos, el jueves 28, el IDECA va a tener un espacio en donde va a explicar cómo la ciudadanía puede acceder a esa información en los mapas para que todas y todos puedan encontrar la información y ojalá la utilicen para que todos contribuyamos a mejorar la situación de seguridad de las mujeres en el espacio público. Y muchas gracias. Entonces está ahí la invitación para todas las que puedan asistir en vivo al evento, o también vamos a tener un streaming en línea donde pueden seguir el evento en línea. Tengo aquí dos preguntas largas de Luz Yasmín, que no puede hablar porque tiene mucho ruido de su lado. Voy a leer las preguntas primero para Leticia y después para Sara. La pregunta es, ¿cuáles son los sentimientos más comúnmente reportados en la primera metodología? Y la segunda pregunta, ¿cómo se eligen las rutas que se quieren estudiar para el índice de caminabilidad? Vamos primero a responder a estas y después vamos a las para Sara. Ok, ya. La primera sobre los sentimientos. De hecho, es muy interesante porque en la metodología lo que hacemos es en el mapa donde vamos caminando con las mujeres, tienen que poner entre tres caritas que representan las sensaciones, como cara feliz, cara neutral o cara triste. Y de ahí, cuando hablamos al final, van a explicar por qué pusieron la feliz, la neutral o la triste. Y muchas veces no saben identificar, de hecho, si es miedo, si es incómodo, pero viene mucho la sensación como quería caminar más rápido, salir rápido de ahí. Y entonces es muy interesante también lo cuanto no tenemos esa autoconciencia de cómo nos estamos sintiendo en el espacio. Principalmente las mujeres que tienen que hacer eso todos los días y no tienen otras opciones de cómo desplazarse, porque eso genera una sensación, pero tampoco te puedes como aferrar a eso, estar pensando solo en eso, porque si no, no vas a hacer las actividades y así. Entonces lo que aparece es más como quería salir de ahí y todavía no identifica muy bien si era miedo, si era incómodo o por qué. Y eso es bastante interesante porque ya cuando volvemos al espacio analizando y evaluando, es que van entendiendo que es porque se sentían violentadas por la presencia solo de hombres o por los mensajes que había en ese espacio o por la falta de estructura, o en fin, de ahí se encuentran más las razones. Y para definir la ruta en la segunda metodología, lo que hicimos en ese caso en Curitiba es una demanda pública de un área en que ellos ya van a hacer un proyecto de mejora y de cambio urbanístico, porque están recibiendo un financiamiento para mejorar una línea de transporte público de bus en la ciudad, pero también van a hacer mejoras alrededor de las estaciones de acceso a esos buses. Entonces, como ya van a generar algún cambio, ellos sí tenían las rutas específicas de acceso a esas estaciones para evaluar, pero es muy interesante decir que lo que
más aparece. No son cosas puntuales de esa ruta, pero cosas estructurales que se repiten en toda la ciudad. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, la falta de iluminación hacia las banquetas, que es muy común en las ciudades, eso no es solo en un trozo de la calle, pero se repite en casi toda la ciudad y es falta de una política pública más grande incluso, no solo un cambio puntual en ese espacio. Entonces, aunque se mire a rutas como que cortas y que van a recibir los cambios, también empiezan a tener esa conciencia de cosas más estructurales que se puede cambiar en general en toda la ciudad. Muchas gracias por las explicaciones. Ahora vamos con las preguntas para Sara. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de comunicación hacia la ciudadanía sobre el programa de Me Muevo Segura? Y la segunda es, ¿a qué se refiere el sendero? ¿Se refiere a la revisión del espacio vehicular, ciclista o peatonal? ¿O es solo un espacio específico? Bueno, es una pregunta muy técnica que tal vez vaya un poco más allá de lo que estamos hablando, pero Sara, si puedes contestar la primera pregunta, te invitamos. Sara, no sé si tienen algún problema de conexión en Bogotá. Parece que están offline. Voy a revisar. Ok, se desconectaron. Vamos a ver más. Bueno, entonces vamos a avanzar con otra pregunta para Leticia. La pregunta, Leticia, de aquí de Sabrina Estrelas es ¿cómo reacciona el poder público ante la primera metodología? ¿Hay aceptación por parte de las ciudades o lo rechazan por ser muy subjetivo? Es muy buena esa pregunta, porque creo que hay un prejuicio, porque no son como números y datos fríos, pero sí realmente sobre sensaciones. Pero la metodología, aunque sea subjetiva, luego llegamos a un puntaje y también como generamos cosas más numéricas, como gráficos y eh, diagnósticos de lo que se ha encontrado, aunque tenga ese fondo muy subjetivo. Y entonces es más fácil dialogar con el poder público con eso. Eso también fue una elección de la metodología. Y lo otro es que también buscamos como datos que ya existen, datos secundarios de la zona, que sea de violencia, de ocurrencias con peatones y todo eso, para enseñar que está en acuerdo con los datos que ya existen de ese espacio y que solo es como un análisis más enfocado y en zoom en esa zona para poder dialogar. Entonces eso hace con que sea más receptivo. Pero lo otro es obvio en que tenemos una recepción mejor de mujeres que están en posición de poder. Entonces, muchas de las concejales municipales tienen una recepción mucho mejor que otros organismos. Y eso es muy interesante también y eso también enseña la importancia de tener mujeres en esos espacios de toma de decisión, incluso para recibir las demandas ciudadanas. Pero la verdad es que sí reciben, sí están como más conscientes, pero todavía tardan mucho en que se reaccione con acciones reales. Entonces, todavía estamos en ese camino de seguir ese proceso y de profundizar y de hacer en más ciudades y con más grupos de mujeres, porque digamos que todavía estamos en un momento de llamar la atención y empoderar a esas mujeres, a esas ciudadanas para que eso se haga más ruido, haya más mujeres evaluando y siendo conscientes de las situaciones.
Entonces, es un poco eso, todavía no tenemos como resultados efectivos de parte del poder público, pero sí escuchan porque también traducimos un poco esas sensaciones en datos más fríos y con relaciones de otras informaciones que ya existen en la ciudad. Muchas gracias. Yo creo que ya regresó, se reconectó Sara. Sí, acá Ah, estoy. sí, muy bien. Ok, entonces yo creo que van a ser las últimas preguntas porque ya estamos alcanzando la hora. No sé si escuchaste las preguntas que te pasé No. antes. Ok, entonces las preguntas, tal vez hay varias preguntas. Em, creo que una de las más importantes es cuál fue la estrategia o cuál es la estrategia de comunicación hacia la ciudadanía sobre el programa Me Muevo Segura. Y tal vez en relación con esto, otra pregunta de Vanessa Arias. em, ¿Hay un plan nacional de movilidad para las mujeres en Colombia? Porque ella estuvo en Medellín hace poco y vi que en el metro trabajan una campaña contra el acoso en el espacio público. ¿Está conectado con Me Muevo Segura o son esfuerzos independientes? Listo. Entonces, frente a la primera pregunta, de cuál ha sido la estrategia de comunicaciones, en realidad esto lo empezamos a hacer de manera muy efectiva hace unas pocas semanas, en donde salimos al aire con Transmilenio, que es la empresa pues justamente del sistema Transmilenio y del sistema articulado de transporte público de la ciudad. Y básicamente lo que hicimos fue tres cosas muy importantes. La primera es establecer unos espacios de concientización y de sensibilización del personal que trabaja en Transmilenio, no solamente los conductores y las conductoras, sino también las personas que están en las estaciones de Transmilenio, las personas que están en las taquillas, al igual que la policía metropolitana que hace acompañamiento en las estaciones de Transmilenio, para que ellas supieran y conocieran no solamente los tipos de violencia y sobre todo de acoso físico, sexual y verbal que se presentan tradicionalmente en el transporte público, sino también para que conocieran cuál es el protocolo de prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres, cómo se activa ese protocolo y qué deben hacer. ¿Qué debe hacer este personal en caso que una mujer o haga un grito de auxilio en el sistema, estando en el transporte público, o se acerque a una de estas personas a pedirles ayuda? Entonces, básicamente, ese fue el punto 1. El punto 2 fue hacer campañas muy fuertes dentro de las estaciones de Transmilenio, en donde se socializaba qué debía hacer una mujer en caso de que fuera víctima de alguno de estos tres tipos de acoso, cómo se activaba la ruta y dejarles muy explícito, muy visible a dónde debían llamar y qué debían hacer en caso de ser víctima de algunos de estos tipos de acoso. Entonces, efectivamente, si una mujer siente que su vida está en riesgo, debe comunicarse inmediatamente a la línea de emergencias de Bogotá, que es el 123. Pero si su vida no está en riesgo, pero ha sido víctima de algún tipo de acoso, puede o acercarse a alguna de las personas que trabaja, bien sea en la estación de Transmilenio o al conductor o la conductora del Transmilenio, y estas personas saben cómo activar la ruta y se ponen en contacto con el MAI, que es el mecanismo de atención, que es estas duplas que les estaba comentando, que constan de una abogada y de una profesional psicóloga, una psicosocial que les va a hacer el acompañamiento y se va a acercar a estas personas para, uno, darles acceso a la justicia en caso de que lo requieran y dos, darles asistencia psicosocial después del evento. También le socializan la línea púrpura, que es 018-112-137. La línea púrpura es gratuita y está 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año. También tiene un número por WhatsApp que es 307-55-1846 y en esa línea púrpura también pueden recibir atención las mujeres. Y toda esta información que les estoy dando, que es el tercer componente de lo que ha sido la campaña en estas últimas 2 semanas,
ha salido al aire en medios de comunicación por radio, digamos, están las cuñas radiales, están también páginas completas de los periódicos de alta rotación en el distrito, los días además en que las ciudadanas y los ciudadanos más leen, y ese ha sido como el centro de la campaña. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con redes sociales. Ahorita ya vendrá una segunda fase de difusión cuando ya se haga el lanzamiento de las cifras, en donde seguiremos reforzando todo lo que tiene que ver con la promoción de la campaña. Y en las ciclorrutas también se ha venido haciendo todo el tema de socialización, y vamos a empezar a hacer lo propio en las ciclovías también los domingos, que para las personas que conocen Bogotá, pues es muy fuerte la afluencia de personas y de mujeres a las ciclovías en los domingos. La segunda pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. Yo creo era sobre la relación entre Me Muevo Segura y las campañas en el metro de Medellín, pero la verdad es que ya nos está yendo el tiempo. Creo que yo puedo contestar esa pregunta, que es una otra campaña, ¿verdad? Sí. Que está llevando a cabo la ciudad de Medellín. También había otra pregunta de Estefanía sobre el financiamiento, que le interesa mucho ese tipo de temas, pero es que es muy difícil lograr financiamiento. Yo puedo contestar que en el caso de Bogotá, la ciudad ganó en un concurso internacional para implementar este proyecto, y si se van a la página de TUMI, que vamos a mostrar ahora al final de la presentación, pueden encontrar más información sobre este concurso. Yo sé que todavía hay algunas preguntas que no fueron contestadas, las vamos a contestar después por escrito, pero ahora quisiera agradecer a las dos panelistas. Creo que fue un intercambio muy rico. Conocimos ejemplos de dos ciudades diferentes, pero que de cada forma, de su forma, hacen intervenciones, mediciones para levantar información y mejorar la situación de las mujeres en el espacio público. Y les vamos a pasar toda la información después, las presentaciones y el video de la grabación de este webinar, y las aprovechamos para invitarlas para el siguiente y el último de este año. Ha sido un ritmo muy denso cada mes, y en diciembre queremos hablar de cómo podemos aumentar la participación de las mujeres en el sector del transporte. Les vamos a hacer llegar las invitaciones a tiempo. Por último, aquí tienen algunas direcciones de internet por donde pueden encontrar más información, y las esperamos y los esperamos el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao. Chao. Gracias. Yo creo que ya se fue. Ya terminaron. Ah.